información al equipo que va a seguir formando. Recuerden que somos una familia. Y ya cuando son las 11 y aunque estemos acá y tenemos esas responsabilidades propias, nos desconectamos de este lugar y comenzamos a escribir, búscame el niño, la niña. Yo he pasado por eso y por eso quiero compartir eso. Entonces, queda en uso de la palabra. Excelente. Bueno, muy buenos días tengan todos. ¿Cómo se sienten hoy? Excelente, con nuevas expectativas para adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad que sí? Sí, señor. Mi nombre es Abraham Castillo, facilitador del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en el Estado Apure. Y bueno, es grato encontrarme con ustedes para impartir nuevo conocimiento. Dijo un filósofo llamado Jerzy Grenzer, el conocimiento es un antídoto para el miedo. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en conocimiento, vamos perdiendo el miedo. En este caso, en materia de discapacidad, vamos perdiendo el miedo. Cómo abordar a una persona con discapacidad y cómo referirnos hacia ella. Bueno, espero que la sesión pasada le haya sido de mucho provecho, que hablamos sobre la nueva cultura y convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Derechos humanos más específicos y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Ese es el tema del día de hoy. Excelente, un aplauso en lengua de señas venezolana. Derechos humanos y trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Dale la flechita, María. Los derechos humanos de nuestras personas con discapacidad son los siguientes: derecho a la vida, derecho al honor, derecho a la vivienda, derecho al tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad, seguridad e integridad personal. Y finalmente tenemos derecho a la protección y asistencia a los niños, niñas, adolescentes y a la familia. Esto lo establece la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la integridad de la humanidad. En este caso, nuestras personas con discapacidad son más vulnerables en invalidación de sus derechos. Recordando que ellos son seres humanos, como lo hablamos en la primera sesión, y necesitan ser reconocidos como derechos humanos. Descartando la antigua cultura, ¿verdad?, preexistencialista, asistencialista, y ubicarnos en un enfoque en el marco de derechos humanos. Eso es lo que queremos lograr en el Estado Apure. Y eso es lo que merecen nuestras personas con discapacidad. ¿Qué es discapacidad según la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad?
en el año 2001 describe que el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal. Ahora, la Convención sobre los Derechos Humanos, que se estableció en el año 2008, define a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación. Es decir, la Convención estableció que nuestras personas con discapacidad es un modo de vida. Pero en ese modo de vida, nuestras personas con discapacidad enfrentan diariamente barreras. Barreras, bien sean barreras personales, que ellos, a medida que van avanzando en su vida, van identificándola y la ven como que no pueden pasar hacia allá. O muchas veces nuestras personas con discapacidad invalidan sus derechos y le plantean y le establecen esas ser partícipes de lo que establece el artículo 81 de nuestra Constitución, que toda persona con discapacidad tiene derecho al ejercicio pleno acorde a sus capacidades. Y eso es lo que queremos evolucionar y establecer, eliminar las barreras y ver la discapacidad como un modo de vida. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la discapacidad? Define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, las cuales, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva a la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Pueden ser de origen genético o adquirido. Eso lo estableció la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. Ven cómo sigue repitiéndose el mismo patrón. Es una correlación que se lleva en el término de discapacidad. Pero muchas veces por falta de conocimiento vemos a la discapacidad como una denigración, o muchas veces la ubicamos como seres humanos en discriminación. Y no es así. La discapacidad la obtienen, la adquieren y nacen seres humanos igual que usted, igual que yo, con un modo de vida diferente. En resumen, debemos respetar la diversidad humana, bien sea mentales, sensoriales, intelectuales, motoras. Eso es diversidad. Es parte de nuestra diversidad y debemos respetarlo. Los tipos de discapacidad. En la sesión pasada lo hablamos y bueno, en esta oportunidad para poder identificar el trato adecuado que se le debe brindar a nuestras personas con discapacidad, debemos conocerla un poco más a profundidad. Sabemos que para identificar los tipos de discapacidades es un estudio exhaustivo y vamos a hablar lo más relevante que podamos observar de nuestras personas con discapacidad en términos genéricos. Tenemos las personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Lo establece la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en su artículo 57. Las personas ciegas y personas con discapacidad visual, artículo 58. Personas con sordoceguera, artículo 59. Tenemos también a las personas con discapacidad motora, a las personas con trastorno del espectro autista y tenemos la discapacidad mental. En la discapacidad mental hay dos acepciones: la discapacidad mental intelectual, como se lo referí en el primer encuentro, y la discapacidad mental psicosocial, bien sea el ámbito el cual se vea más vulnerabilizado de la persona, que le impide barreras físicas, sensoriales o sociales. Otras condiciones de discapacidad tenemos las personas baja talla y la discapacidad múltiple, que es la discapacidad múltiple, varias acepciones de discapacidades en un solo individuo. Puede ser hasta 6 discapacidades, 5 discapacidades. Si hay una deficiencia a nivel neurocognitivo, la persona obviamente pierde el control de su sistema nervioso central y de su sistema nervioso periférico. Es decir, tiene una discapacidad neuromusculoesquelética, una discapacidad mental y otras acepciones. Primeramente vamos a conocer a nuestras personas sordas
y personas con discapacidad auditiva. Se refiere a la falta o disminución para oír por alguna anomalía en el sistema auditivo interno, medio o externo. Esa es la discapacidad auditiva o nuestras personas sordas. Es decir, hay personas que han perdido la funcionabilidad de la audición, la adquisición de la audición, y hay otras que nacen sin la audición y otras la pierden en totalidad. Es decir, se divide en dos acepciones: discapacidad y personas sordas. Tenemos la hipoacusia, que se refiere al déficit funcional que ocurre cuando un sujeto pierde parcialmente la capacidad auditiva. Es decir, discapacidad auditiva. Disminución. Tenemos la anacusia o cofosis o persona sorda. Es decir, una persona que no puede escuchar absolutamente nada. Puede ser de factores genéticos adquiridos y nació con la discapacidad, o puede ser una persona que adquiere la discapacidad a lo largo de su vida. Recordemos que la discapacidad puede ser que nacen las personas con la discapacidad y otras las podemos adquirir. Las personas ciegas y personas con discapacidad visual. La misma terminología. Discapacidad es disminución de la visión y las personas ciegas son aquellas que no pueden ver absolutamente nada, bien sea por factores genéticos o adquieren la discapacidad. Tenemos dos acepciones: la baja visión y la ceguera total. Seguidamente tenemos a las personas con sordoceguera. Esta es una discapacidad única. Imagínense ser sordo y también tener la múltiple, tener aplicado ceguera. Consiste en una deficiencia visual y auditiva conjunta, lo que dificulta drásticamente el acceso a la información, la comunicación y la movilidad de las personas que la padecen. Esa es una persona con sordoceguera. Estamos viendo cómo se va identificando la persona primero, ¿verdad? En primera persona, la identificación va persona con discapacidad, persona ciega, persona sorda. Son los términos actuales que se deben utilizar en materia de discapacidad. Es decir, obviar los términos antiguos de la antigua cultura y guiarnos por la nueva cultura de discapacidad. ¿En qué marco está? ¿En qué enfoque está? Lo dije en el primer encuentro. En el marco y en el enfoque de derechos humanos de nuestras personas como seres humanos. Esa es la nueva cultura. La persona con discapacidad motora. Su nombre, su identificación lo define, pero no está de más hablar un poco de ello. Es la dificultad que presenta una persona con causas congénitas o adquiridas. Vemos cómo hace énfasis que la discapacidad puede ser de nacimiento y puede ser adquirida. Que aplican desventajas principalmente en la ejecución de actividades de desplazamiento, manipulación u aplicación de fuerza. Sabemos que el clasificador internacional de funcionabilidad de las personas define la discapacidad como la falta de funcionabilidad, bien sean sensoriales, motoras, intelectuales. Eso es discapacidad. Un modo o una condición que me limita de alguna actividad. Podemos ver que la discapacidad o enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas hereditarias o adquiridas que afectan al sistema nervioso, pudiendo estar afectados lo siguiente: la unión neuromuscular, donde se junta el nervio con el músculo. Tenemos también el nervio periférico, o sea, donde se relaciona y está ese enlace del sistema nervioso central con el sistema nervioso, es decir, lo central con lo periférico, brazos, piernas, cuello. La motoneurona espinal, ¿cómo así? Son las células nerviosas que controlan la acción de los músculos. Estas tres dimensiones o ámbitos son los que nosotros podemos identificar como discapacidad motora.
Es decir, está viéndose vulnerabilizado uno de estos tres ámbitos. Las personas con trastorno del espectro autista, dice el DSM-5, que es una alteración de múltiples áreas del desarrollo desde leves o severas en la comunicación e intercambio social y presencia de comportamientos, intereses y actividades persistentes restringidas, estereotipadas, así como estilos de procesamiento sensorial diferentes. Es decir, las personas con trastorno espectro autista pueden ser certificados en nuestro consejo con discapacidad mental, bien sea en cual sea la sección social o intelectual, donde se vea vulnerabilizado a la persona en relacionarse, bien sea en lo social o en lo intelectual, reconociendo que la intelectualidad es la medición del coeficiente intelectual de nuestras personas, la adquisición de aprendizaje, conocimiento, razonamiento, y en lo social se perjudica o hay condiciones, mejor dicho, de nuestras personas con discapacidad, la cual le impide relacionarse socialmente. Nuestros niños, niñas, adolescentes o adultos con trastorno espectro autista requieren abordaje multidisciplinario en cuanto a tratamientos de acuerdo a las condiciones médicas de la persona, sean estas neurológicas, gastrointestinales, inmunológicas y metabólicas, así como las áreas del neurodesarrollo, reconociendo que nuestros niños con trastorno espectro autista pueden variar en su desarrollo o evolución. Es decir, lo que un niño sin discapacidad, sin esta condición, realiza a sus 6 años de edad, un niño con trastorno espectro autista no lo puede realizar, se puede tardar o se puede adelantar o aproximar al acontecimiento. Discapacidad mental intelectual. Le expresé que la discapacidad intelectual va relacionada con el razonamiento, ¿verdad? La adquisición de conocimiento, resolución de problemas. La discapacidad mental intelectual, según el manual diagnóstico DSM-5, establece que la discapacidad mental intelectual es una condición del neurodesarrollo. En la parte de abajo, los tipos de discapacidades mentales e intelectuales que existen también están desglosados en el DSM-5, bien sean trastornos de la personalidad, también por el CIS, o sea, Clasificador Internacional de Funcionabilidad. Dice que se caracteriza la discapacidad mental e intelectual por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, como el razonamiento, la resolución de problemas, el aprendizaje. Eso es los factores que implican una discapacidad mental e intelectual. ¿Qué tipos de discapacidad mental e intelectual existen? La primordial, un trastorno del neurodesarrollo, discapacidad mental e intelectual. Segundo, trastornos generalizados del desarrollo. Tercero, trastornos del aprendizaje, trastornos motores y de la conducta. Cuarto, trastornos de la conducta. Quinto, trastornos de las funciones mentales superiores. Sexto, trastornos psicóticos. Séptimo, trastornos por estrés postraumático. Octavo, epilepsia. Y noveno, trastornos de déficit de atención y hiperactividad, o mejor conocido como TDAH. Discapacidad mental psicosocial. Se refiere a las limitaciones que una persona puede experimentar en su funcionamiento psicológico, emocional y social. Podemos identificar allí que hay trastornos mentales, emocionales, sociales, que influyen, ¿verdad?, en el funcionamiento de las funciones psicológicas o procesos psicológicos de la persona. Es decir, cómo la persona puede interpretar la realidad, cómo la persona puede relacionarse con los de su entorno. ¿Qué trastornos mentales se asocian a la discapacidad mental psicosocial? Tenemos como primero depresión. ¿Por qué? Porque la depresión impide el funcionamiento total del ser humano como un ser biopsicosocial. Tenemos el trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno dual y trastorno obsesivo compulsivo. Estos trastornos
van relacionados con la discapacidad mental psicosocial. Tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra, psicólogo, neurólogo. Personas con discapacidad producto de enfermedades de baja prevalencia. Las enfermedades de baja prevalencia, como se lo dije en la primera sesión, son aquellas que son conocidas como enfermedades raras. Afectan a menos 5 personas por cada 10.000 habitantes. Esas características de estas enfermedades raras pueden ser de origen genético, infeccioso o degenerativo. Pueden manifestarse como padecimientos agudos, crónicos o progresivos. En promedio, un paciente y su familia necesitan entre 6 y 8 años de revisiones médicas para conseguir un diagnóstico. Para 4.000, es muy importante reconocer esto. De estas enfermedades aún no existe un tratamiento farmacológico efectivo. Por eso se le conocen como enfermedades raras. Estas enfermedades producto de baja prevalencia, con esta discapacidad podemos ver como ejemplo la hemofilia, fibrosis quística, mucopolisacaridosis, síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, histiocytosis, fenilcetonuria, disculpe, y galactosemia. Podemos identificar que estas personas que padecen estas enfermedades se ve genéticamente afectados, bien sea el ribosoma o algunas complicaciones en los cromosomas de la persona, y por eso se le conocen como enfermedades raras, y muchas veces no hay tratamientos existentes permanentes para la persona, sino que se trata de complementar una rehabilitación o habilitación de la persona para poder progresar en su funcionabilidad. Otras condiciones de discapacidad. ¿Qué discapacidad podemos visualizar allí? Enanismo. Persona de baja talla. Un aplauso para nuestro compañero en lengua de señas venezolana. Una persona baja talla. Esas son otras condiciones de discapacidad. María, por favor. O conocida científicamente como acondroplasia, ¿verdad? Los rasgos físicos es un tronco de tamaño promedio, piernas y brazos cortos, con la parte superior de los brazos y las piernas particularmente cortas. También tenemos dedos cortos, a menudo con una separación amplia entre el dedo medio y el dedo anular. Tenemos una movilidad limitada en la altura de los codos y una medida aproximada de 1 metro con 30 centímetros. ¿Cómo se puede diagnosticar a nuestra persona con discapacidad, persona baja talla? Se puede diagnosticar ante el nacimiento mediante una ecografía fetal o a través de pruebas de ADN. Discapacidad múltiple. Sabemos que la discapacidad múltiple es cuando la persona adquiere varias discapacidades o nace con diferentes tipos de discapacidades. Se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Puede ser discapacidad mental intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos como epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. Es un engranaje total en una persona de diferentes tipos de discapacidades. Ahí podemos identificar un niño con parálisis cerebral. Ahora, ¿cómo referirse a una persona con discapacidad? Pásenle una hojita a cada uno, por favor. Pásenla. Es decir, agarre una y lo va a pasar. Gracias. ¿Cómo referirse a una persona con discapacidad? Muchas veces nosotros nos vemos afectados por una identificación errónea, por la cual nos categorizan, nos identifican y nos estereotipan otras personas. Hasta allá atrás. ¿Ya pasaron para allá? Otras personas. Es muy importante saber cómo referirse a una persona con discapacidad. Porque a pesar que la persona con discapacidad está aprendiendo y adaptándose a su condición, está llevando muchas veces la carga
por la cual lo identifican y lo estereotipan de un término erróneo, incorrecto. Entonces, ¿cómo referirse a una persona con discapacidad? Les invito a que nos coloquemos en posición de pie, por favor, para una dinámica rápida. Póngase en pareja, si lo puede hacer. Eso. Colóquese de frente hacia su persona. Para ver. Allá está un compañero, mi amor. Colóquese de frente. Dígale qué guapo estás, qué guapa estás hoy. Dile, más guapo estás porque estás adquiriendo conocimiento. Muy bien. Ahora, usted le va a dar al que tiene al lado así en el brazo constantemente. ¿Sí? Así. Eso. No, con el dedito. Con el dedito. Ambos. Dele un poquito más duro. Dele con confianza, un poquito más duro. Un poquito más duro. ¿Le fastidia? ¿Le duele? Sabemos que si le sigue dando le va a doler, ¿verdad que sí? Es un maltrato. Y ahora utilice la hojita. Utilice la hojita y le da a la persona. Dele lo más duro que pueda con esa hoja. Dele. Duro, duro. ¿Le fastidia? ¿Ah? Eso, un aplauso inclusivo. Vamos, así. Muy bien. Puede tomar su asiento. Muchísimas gracias. ¿Cómo referirse a una persona con discapacidad? Esa dinámica que realizamos, la primera podría convertirse, ¿verdad?, en un maltrato. Si le da constantemente, se le va a hacer un hematoma allí, ¿verdad que sí? Pero la otra, le dio le dio con el papelito y le dio lo más fuerte que pudo. ¿Le dolió con el papel? No, ¿verdad que no? ¿Y qué causó? Le causó risa, gracia, alegría, ¿verdad que sí? Porque, no me está doliendo. Así muchas veces tenemos que tratar en todo momento a nuestras personas con discapacidad, y no solamente a nuestras personas con discapacidad, a nuestros familiares. Mayormente los cuidadores tienen que tener más este enfoque, el trato adecuado, ¿verdad? Y cómo referirse a una persona con discapacidad. Si usamos el término correcto para referirnos a una persona, se va a sentir a gusto, tranquilo, ¿verdad? Y no le vas a causar algún problema en factores tridimensionales, como en lo psicosocial, en cualquier ámbito de eje adquirido de nuestra persona. ¿Ves? Porque sabemos quiénes somos, a dónde vamos. Oye, vamos a abordar a un niño con discapacidad mental e intelectual. Oye, ¿por qué no aprendes? Aprendes, que no encuentro qué hacer, ¿por qué no aprendes? Lo hemos llevado a un especialista para valorar por qué no está adquiriendo el conocimiento. Oye, todas personas no aprendemos de la misma manera. Todos tenemos nuestro tiempo, nuestro avance, pero vamos a brindarle las herramientas, vamos a llevarlo a un especialista para poder identificar qué es lo que está pasando al nivel cognitivo. Entonces, si no le dolió ese papelito, tratemos a nuestras personas con discapacidad de la misma manera. ¿Ves? Así sonreirán igualmente como usted lo hizo, pero si lo tratamos, aunque se va muy leve, ¿verdad?, con un dedito, podemos causar violencia a nuestras personas con los términos que nos referimos. Debemos evitar unos términos erróneos. Tenemos que evitar el uso, repita conmigo, el uso de incapacitado. Ahora yo digo evita el uso de y usted dice el término. Vale, vamos. Evita el uso de incapacitados. ¿Ya? Evita el uso de incapacitados. Vamos con el de este lado. Vamos para que nuestras personas que nos están visualizando en nuestra transmisión puedan escuchar. Parte inferior, mano izquierda. Evita el uso de inválido.
y el otro evita el uso de minusválido. Ahora, ¿cuál es el término correcto? Vamos a decirlo fuerte y aplaudimos en lengua de señas venezolana. El término correcto es Persona con discapacidad. ¡excelente! Dígale que tiene lado, lo estás haciendo muy bien. Dale, mi amor. Terminología incorrecta. Aquí usted podrá identificar las terminologías que muchas veces hemos venido utilizando y que no van acorde a los términos correctos de la nueva cultura que debemos tratar a nuestras personas con discapacidad. Enfermo, anormal, deficiente, diferente, diverso, funcional. ¿Cómo se le dice? Persona con discapacidad. ¿Cómo se le dice? Persona con discapacidad. Tenemos mutilado, inválido, paralítico, cojo, tullido, lisiado, punto y coma, manco, mocho, pata y palo. ¿Cómo se le dice? Se le dice persona con discapacidad motora, persona con movilidad reducida, persona en silla de ruedas, persona con ausencia de miembros inferiores o superiores, piernas y brazos. Y finalmente, persona con discapacidad. Tenemos también mongólico, retrasado, bruto, enfermo, enfermito, bobo, bobito, loco, loquito, trastornado, demente. ¡No! A esa persona se le dice persona con discapacidad mental, intelectual, persona con discapacidad mental psicosocial, persona con síndrome de Down, persona TEA, persona con trastorno bipolar, persona con trastorno de la personalidad y finalmente persona con discapacidad. También tenemos cieguito, invidente, corto de vista, virolo, tuerto, cuatro patas. Se le dice es persona con discapacidad visual o persona ciega, ciego. Tenemos a las personas que le decimos sordomudo, sordito. No, se le dice persona con discapacidad auditiva o persona sorda o sordo. Estamos viendo cómo se identifica la persona primero, ¿verdad? Y después la discapacidad. Tenemos también espaturrado, deforme, se le dice persona con discapacidad múltiple y finalmente en términos genéricos, persona con discapacidad. Tenemos a lo que le dicen muchas personas, enano, duende, topocho, cambeto, chichón de piso, pitufo. Imagínese que usted está en esa condición y le digan así. Oye, se le dice persona de baja talla, persona talla baja y finalmente término genérico, persona con discapacidad. Postrado en una cama, no, se le dice persona en situación de cama o encamado o encamada. Finalmente, genéricamente, persona con discapacidad. Otro que tenemos que muchas veces le dicen defecto de nacimiento. Ay, tienes un defecto de nacimiento. Ah, te cortaron la pierna o el brazo. No, se le dice discapacidad congénita desde el nacimiento. También se le dice discapacidad adquirida, amputación, discapacidad hereditaria y en términos genéricos, Persona con discapacidad. excelente, muchas gracias por ayudarme. Entremos en la última sección. Trato adecuado. Toda persona, ser humano, tiene que ser tratado con un enfoque específico, adecuado a sus necesidades o la persona que es. Si yo soy hombre, debe decir caballero, señor, joven, masculino, ¿verdad que sí? Es mi sexo. Igual ustedes, si son damas, se le dice mujer, esposa, son terminología correcta, ¿verdad que sí? O también puede ser en la diversidad de género acorde como la persona se identifica y debemos ser tratados con ese trato adecuado. El trato adecuado se refiere a prácticas y relaciones interpersonales de amor, respeto y sobre todo empatía. Ahora, el trato adecuado hacia las personas con discapacidad tiene que ser más específico. El trato adecuado a la persona con discapacidad se debe a que cada discapacidad tiene necesidades específicas y una gran cantidad de particularidades, entendiendo que cada una agrupa un amplio número de condiciones.
Ese es el trato adecuado que se le debe brindar a una persona con discapacidad. O sea, vamos a evaluar su condición, qué tipo de discapacidad tiene y cómo debo tratarle, cómo debo dirigirme, cómo debo identificarlo. Ahora tenemos otro, el trato diferenciado. El trato adecuado va en términos genéricos. Ahora, a nuestras personas con discapacidad se le debe brindar un trato diferenciado. ¿Por qué? El trato diferenciado a las personas con discapacidad se refiere a la implementación de medidas especiales y ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación en la sociedad. Estas medidas pueden incluir adaptaciones en el entorno físico, la educación, el empleo, la salud y otros servicios públicos privados. Es decir, debemos darle el trato adecuado, ¿verdad?, que se merece, pero debemos darle un trato diferenciado. No debemos segregarlo o no debemos tratarlo de igual modo que una persona sin discapacidad, porque tiene un modo de vida, tiene una diversidad humana y debemos tratarle, abordarle y darle la diferencia que otra persona. ¿Cómo así? Eliminando barreras. Eliminar las barreras para que la persona pueda participar. Si yo subo las escaleras, ¿verdad?, para llegar a esta planta, yo tengo miembros inferiores. Pero debemos de buscar una alternativa para que una persona con discapacidad en cualquier institución pública, privada, pueda acceder a todos los servicios que podemos ofrecer en una institución. ¿Verdad que sí? Es un compromiso de nosotros. Es una corresponsabilidad que debemos adquirir. Barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Casi todo el mundo enfrenta penurias y dificultades en algún momento. Todos la presentamos, ¿verdad que sí? Usted presentar alguna barrera económica, una barrera en cualquier ámbito. Usted conoce sus vulnerabilidades. Un psicólogo muy reconocido en un siglo pasado llamado Sigmund Freud, que pudo expresar: de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Entonces, si usted y yo, siendo personas sin discapacidad, tenemos barreras, ¿cuánto más nuestras personas con discapacidad? ¿Y cómo están influenciadas estas barreras en nuestras personas con discapacidad? Lo tenemos en aquellas letras que están en ese marco amarillo. Obstáculos a la participación. Vamos a ver quién me dice la primera. Adelante. Sociales. ¿Quién me dice la segunda? De comunicación. De comunicación. ¿Quién me dice la tercera? Física. ¿Y quién me dice la cuarta? De legislación. Perfecto. Ahora lo vamos a repetir todo para que nuestras personas que nos están viendo en la transmisión puedan escuchar. Repita conmigo. Sociales. De comunicación. Físicas. Y de legislación. Correcto. Ahora vamos a conocerlas a cada una. Actitudes, bien sean personales o de las personas que están en nuestro entorno, influyen como barrera a nuestra participación. Y nuestras personas con discapacidad también influyen. La actitud personal que yo llevo y la actitud que llevan nuestras personas que están en nuestro entorno. ¿Ven? Es una limitación constante que llevamos para nuestra participación. Pueden entrar los estereotipos. Las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen discapacidad. ¿Por qué? Al asumir que su calidad de vida es mala y que no están sanos debido a su deficiencia. ¡No! La discapacidad no es una enfermedad. Y aún si tiene una enfermedad, debemos verlo como seres humanos. ¿Ve? No es una enfermedad, no es una mala calidad de vida. No es que no pueda, claro que no, tiene ventajas aún de sus limitaciones. Pero nosotros, como una sociedad empática, que tenemos una corresponsabilidad ante la ley, debemos brindarle la accesibilidad a nuestra persona con discapacidad,
En el ámbito educativo, bueno, vamos a estudiar la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad para ver cómo incluimos, cómo establecemos políticas internas en nuestra institución para darle la accesibilidad plena a nuestras personas con discapacidad. Es muy esencial. Tenemos los estigmas, prejuicios y discriminación. Las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia personal, como algo que se tiene que curar o prevenir, como una indicación de la falta de capacidad para comportarse en sociedad de modo que se espera. Es decir, sales de la norma, no estás en la media, no entras en nosotros. Uy, qué extraño. Hay personas que a veces se avergüenzan de compartir con una persona con discapacidad porque muchas veces se le quedan viendo. Y eso es lo que queremos aprender aquí. No nos fijemos en la discapacidad, vamos a fijarnos en la persona, ¿ves? En sus derechos humanos. Y estos estigmas y prejuicios y discriminación muchas veces lo tienen hasta la misma persona con discapacidad. ¿Y qué debemos nosotros? Ayudarle. Vamos a llevarle a un profesional. Oye, tú eres importante. Oye, si no conoces las herramientas por las cuales te podemos habilitar discapacidad, yo te las voy a presentar. Vamos a buscar un ente encargado. Alguien adquirió la discapacidad. Podemos brindarle y ubicarle en un puesto de trabajo en el cual pueda ser útil en nuestra institución. Tenemos las barreras de comunicación. Las barreras de comunicación pueden ser mensajes escritos con barreras que impiden que las personas con deficiencia de la visión puedan leer los mensajes. Uso de la letra pequeña a las personas que tienen una disminución visual. No disponibilidad de braille o versiones para lectores de pantalla. Eso lo vamos a ver en estrategias de abordaje de las personas con discapacidad. Le vamos a presentar el sistema braille. ¿Lo han conocido? Sí. ¿Ve? Hay unos que lo desconocen. ¿De qué? Pero nunca lo... El sistema braille. Y yo creo que el control remoto del televisor tiene braille. Sí, creo que lo tiene. Creo que hay algunos No lo tiene. No lo tiene. Sí, hay controles que sí lo tienen. Pero sí lo conocen, ¿ve? Excelente. Y hay otros que lo desconocen. Entonces nuestras personas con discapacidad visual tienen derecho a escribir, a leer y ser profesionales. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué no ven? Bueno, estudiemos que hay la accesibilidad para nuestras personas con discapacidad. Tenemos las barreras de comunicación, también se encuentran mensajes de salud auditivos que puedan ser accesibles para las personas con deficiencias de audición. Estas son cómo nosotros podemos brindarle a nuestra persona con discapacidad la accesibilidad y eliminar las barreras. Videos que no tengan subtítulos y comunicaciones orales, que no estén acompañadas de intérpretes de lengua de señas venezolana. ¿Ves? Si vamos a brindar alguna situación en temática, vamos a tratar de tener un intérprete de lengua de señas venezolana si vamos a tener a una persona sorda, ¿ves? Para que él pueda adquirir la información y se sienta lo que es un ser humano que tiene derecho a la comunicación. El uso del lenguaje técnico, las frases largas y las palabras con muchas sílabas puede ser barreras a nuestras personas con discapacidad mental intelectual, bien sea leve o en cualquier afección. Las barreras físicas. ¿Cuál es la barrera física que está allí presentando la imagen? Las escaleras, porque estamos viendo a una persona con discapacidad neuromusculoesquelética o motora. Neuromusculoesquelética. Correcto. Las barreras físicas son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre. ¿Ves? Esas son físicas. Y nuestra ley establece la accesibilidad de nuestras personas con discapacidad y las instituciones deben cumplir con la accesibilidad de nuestras personas con discapacidad. Es muy bueno, en el estado Apure ya tenemos varias entidades, instituciones que están brindando la accesibilidad a nuestras personas con discapacidad motora.
ayuda a las personas con discapacidad a superar algunas barreras. ¿Cómo los podemos ayudar? Perder el miedo y ver sus potencialidades y no su discapacidad o discapacidad. O sea, tú puedes. Vamos a hacer un reforzador positivo para esa persona. Vamos a ayudarle a identificar su fortaleza. Oye, no te fijes en tu discapacidad. Es un modo de vida. Todos somos diferentes. Y usted puede decirle, oye, yo tengo condiciones personales que nadie las conoce, pero yo las tengo. Posiblemente hay unos que no les gusta hablar en público, ¿ves? Le da ataque de miedo, ataque de pánico, le da mucha ansiedad. O sea, son factores personales que tenemos. Nuestras personas con discapacidad también la tienen. Tenemos que darle importancia a la persona y no a su discapacidad, como lo hemos hablado. No haga que la persona se sienta limitada debido a su discapacidad. Refiérase a la discapacidad de la persona solamente cuando sea necesario. ¿Ok? Tenemos, enfatice en las similitudes y no en las diferencias entre una persona con discapacidad y otra que no la tenga. Stephen Hawking dijo, obviamente él, debido a la capacidad, ¿ves? Él lo reconoció, él se identifica como una persona con discapacidad. Necesito ayuda, pero siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero. Una persona con discapacidad, y yo creo que todos los que lo podemos ver por televisión, ¿verdad? Podemos identificar, wow, ¿cómo ese hombre lograba tanto? Bueno, él no se limitó, él avanzó, él fue habilitado, rehabilitado, y se preparó y dijo, a pesar de que tengo una discapacidad, soy una persona y tengo derechos. Nuestra compañera Julia Salcedo dice, lo que nos limita, eso va a las personas con discapacidad, lo escribe una persona con discapacidad. Nuestra cotidianidad no son nuestras condiciones de discapacidad. ¿Ve? Son las barreras que encontramos a diario y debemos derribar por nosotros mismos. Y nos da un mensaje nuestra compañera. Dice, únete a nuestra lucha y comencemos a derribar barreras juntos. Repita conmigo a la cuenta de 3, rompe barreras. 1, 2, 3, rompe barreras. Un aplauso en lengua de señas venezolana, por favor. Y contáctenos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que realizar? ¿Una preguntita o alguien quiere compartir una experiencia? ¿Qué medidas están tomando con las personas que usan la discapacidad para avanzar en beneficio en contra de otros? En el caso de los bancos, otros en cola, en soluciones que se disimulan una discapacidad y entonces usan eso para engañar y la es completa para eso. Los bancos tienen establecidos políticas públicas que lo establece nuestra ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Es decir, nuestras personas con discapacidad tienen puestos preferenciales de atención. Toda institución que debe brindar orientaciones al ciudadano debe tener una atención específica. Yo no sé si usted ha visto las taquillas que son bajas, ¿verdad? Y están identificadas con iconos azules y tienen los iconos de discapacidad. Es decir, está el lugar para las personas sin discapacidad y está el lugar para las personas con discapacidad. No es discriminación. Ojo aquí, no es discriminación, sino es empatía y humanidad. ¿Ve? Es correcto, es empatía. Yo quiero, y todos acá queremos, que usted se lleve en el corazón, que si vemos a una persona con discapacidad, no es necesario decirle, ponte por allá. No, sino decirle, necesitas un puesto preferencial, yo te doy mi lugar. ¿Ves? Porque estoy viendo que no, a veces yo no sé si usted ha analizado esto, pero nuestra persona con discapacidad mental, psicosocial, nadie puede identificar su discapacidad a simple vista.
Nadie sabe si tiene ansiedad muy fuerte y logró salir de su casa solamente ese momento para ver si podía ver algo del mundo nuevamente después que pasó meses en una cama. ¿Ves? Y no lo podemos identificar. Entonces, ¿de qué se trata? Tener empatía con todas las personas. Si vemos que alguien está ansioso por pasar de primero, adelante. Oye, yo no estoy ansioso, pasa adelante. ¿Ves? No se sabe si tiene a un hijo en un hospital y necesita sacar efectivo rápido. No se sabe si le está dando una crisis de ansiedad y quiere salir corriendo. Bueno, pasa adelante. Entonces, si vemos a alguien angustiado, alguien que dice tener una discapacidad, adelante. ¿Ve? Esa es la nueva cultura que debemos impartir. Trato adecuado, diferenciado a nuestras personas con discapacidad. Y nosotros, como seres humanos, lo dice el artículo 81 de nuestra Constitución, debemos garantizar, ¿verdad?, el ejercicio pleno de estas personas acorde a sus capacidades. Y lléveselo al corazón, yo siempre lo pongo como ejemplo. Una persona con discapacidad mental e intelectual no se puede determinar a simple vista muchas veces. Una persona con discapacidad mental, psicosocial, no la podemos ver, pero por medio de su conducta podemos identificarla. Y si vemos a alguien que dice, yo quiero pasar, yo quiero pasar, yo quiero pasar, yo quiero pasar, yo tengo discapacidad, y no le vemos nada físicamente, oye, seguro está atravesando un proceso mental, tiene un trastorno mental, vamos, tú puedes. ¿Me entiendes? ¿Hay otra preguntita? Excelente, ¿le gustó la respuesta? Sí. Muy bien. Entonces, agradecido con cada uno de ustedes, llevemos esto en nuestro corazón. Ser empático y no tener lástima por la persona.